Pasemos un poco más a lo técnico. Si bien ya sabemos que queremos preservar, queremos apostar a la innovación y ser catalíticos en la siguiente ola de innovación del mundo, ahora entendamos de manera técnica cómo eso se puede reflejar en nuestros portafolios de inversión. Analizamos y veamos de manera histórica que la renta fija, la renta variable, la finca raíz, los negocios tradicionales e incluso en las industrias en las que hoy operamos fueron la ventana clara para la creación y gestación de liquidez y de preservación de nuestro patrimonio hacia el futuro. Pero quiero contarles hoy, y también con datos, cómo el Venture Capital y la inversión en innovación puede ser catalítico y aumentar y en otra forma nuestros rendimientos hacia el futuro. Pero para poder entender eso, primero entendamos la construcción y creación de portafolios, cómo funciona hoy en día. Esta gráfica que están viendo acá es una gráfica de un portafolio básico entre directamente deuda y o equities, o sea, a través de una bolsa de valores pública, en donde la construcción de un portafolio, pues robusto, en la presente década requiere ir más allá que la asignación tradicional de renta fija y variable. Pero primero analicemos cómo se construyen portafolios. De manera histórica, de pronto nosotros incluso tenemos portafolios bases distribuidos entre la asignación tradicional entre renta fija y variable a través de equities o ingresos directos o predecibles. Tiene que ir más allá, ¿no? Y vivimos en un entorno cambiante, en donde las tasas de interés, dinámicas de inflación, desequilibrios fiscales han hecho de una u otra forma que activos alternativos nazcan y sean soluciones pues viables para establecer, o sean esos estabilizadores críticos dependiendo de esas actividades intrínsecas de riesgo y de retorno. Entonces, hoy vemos creaciones de portafolio en donde ya no es suficiente tener este tipo, son dos tipos de activos, sino empezar a incluir otro tipo de alternativos. Pero antes de pasar a entender cómo se construyen estos activos y sus portafolios, entendamos dos conceptos técnicos. El primero es la correlación. ¿Y por qué es importante este término? Porque la correlación mide qué tan sincronizados se mueven dos activos en el tiempo. Ahora, ¿por qué es clave entender la correlación y por qué es clave conocerlo a la hora de crear un portafolio de inversión? Es porque cuando buscamos diversificar no significa invertir en muchos activos, significa en tener activos que se comporten diferente. Y si todos los activos están perfectamente correlacionados, si todos los activos suben, pues todos suben, pero si todos caen al mismo tiempo, pues no estamos diversificando de manera óptima y eficiente. ¿Qué nos permite la correlación? Reducir la volatilidad, proteger el portafolio en crisis y mejorar el perfil de riesgo y retorno. Estas tres definiciones técnicas, ¿qué significan? Y es lo que buscamos es diversificar, no a través de múltiples o muchos activos, sino de activos que se comporten de manera distinta. Por eso es importante que cuando creamos y gestamos portafolios entendamos la parte técnica de cómo sucede. Y para poder entender la correlación y por qué es importante un portafolio, les traigo una gráfica de ejemplo de cómo en el costado izquierdo se ven múltiples activos y cómo se correlacionan entre ellos. Si se dan cuenta, pues van entre valores entre -1 y 1 y dependiendo de su correlación vamos a poder a la hora de gestar activos y de ponerlos a competir A con B, A con C, C con A, poder ver cómo se correlacionan. Y pues cómo podemos medir el riesgo de nuestro portafolio si sabemos hoy cómo se correlaciona este tipo de activos. Y es que el riesgo no depende solamente de cada activo, sino de cómo interactúan entre ellos. Y el portafolio es la suma de los activos más la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, dos activos riesgosos pueden reducir el riesgo si están poco correlacionados. Entonces, a medida que involucramos activos dentro de nuestros portafolios, tenemos que ir analizando cómo se correlacionan y viendo cómo podemos ir diversificando a través de la inclusión de este tipo de actividades. Por supuesto, esto es mucho más complejo y de manera pues, financiera se ve la vida real, pues analizando no solamente el tipo de activos, sino cuánto dinero y cuánto peso le estamos asignando a cada uno de ellos. Pero quiero traerles ahora por qué es importante ver el Venture Capital como uno de nuestros activos dentro de nuestros portafolios y por qué es relevante hablar que debemos tener el Venture Capital dentro de nuestros portafolios y cómo este de una u otra forma le apuesta a diversificar y a bajar la correlación histórica incluso con activos que hoy ya tenemos. Por ejemplo, el de las acciones públicas. Y estos datos son súper interesantes porque en los últimos 10 años
se han hecho análisis en donde la correlación entre el venture capital y las acciones públicas se encuentra de manera cercana a 0.47, lo que lo posiciona como un activo diversificador más efectivo que otro tipo de activos como el de finca raíz, que se entiende a demostrar correlaciones a 0.60 y en entornos donde las tasas de interés normalmente están a la alza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras una caída en Nasdaq puede arrastrar a las empresas de tecnología públicas debido a que una expansión de las tasas de descuento, las empresas de VC están desarrollando soluciones disruptivas en sectores como la inteligencia artificial o la defensa y que puede seguir incrementando su valor intrínseco al alcanzar hitos tecnológicos críticos independientemente del entorno y de las tasas. Pero para eso existe otro término técnico que es el Model Portfolio Theory, ya creado por Harry Markowitz, que es importante que la lean. Aquí les dejo un link para que puedan entenderlo. Pero esta gráfica o esta teoría lo que postula es que un inversionista, nosotros, podemos optimizar nuestra relación de riesgo-retorno seleccionando una combinación entre activos que se sitúe bajo esta frontera eficiente. ¿Qué quiere decir esta investigación? Y si en esta gráfica es en el eje X tenemos riesgo y en el eje Y tenemos retorno esperado, y cómo nos situamos debajo de esta frontera eficiente para poder optimizar nuestros retornos y disminuyendo el riesgo. La investigación por Harman y Co. en noviembre de 2021 nos dice que la edición de una asignación estratégica en Venture Capital, generalmente entre el 5 al 13%, desplaza esta frontera hacia arriba, o sea, aumentando nuestro retorno esperado, permitiendo obtener mayores retornos esperados por el mismo nivel de riesgo. Eso quiere decir que incluir este activo dentro de nuestros portafolios puede aumentar nuestro perfil de retornos asumiendo el mismo riesgo. Y si ahora analizamos dos portafolios en donde antes teníamos acciones y bonos y lo transformamos e incorporamos un 8% en Venture Capital en empresas en EADSIT y cambiamos acciones a bonos y VC volviéndolo una nueva torta, la incorporación del Venture Capital puede mejorar el portafolio entre 50 y 100 puntos básicos de manera anualizada, lo que gracias a este efecto compuesto puede traducirse en aproximadamente un 10% adicional del valor acumulado en un horizonte de hasta 20 años, frente a un portafolio sin activos alternativos. Ahora, como nosotros entendemos que le apostamos al desarrollo económico, preservación de nuestros patrimonios y de riquezas hacia el largo plazo, definitivamente el activo es una solución real, comprobada y con datos que puede aumentar tus retornos asumiendo el mismo nivel de riesgo. Y aquí lo comprueba esta teoría. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que vamos añadiendo activos a nuestra gestión y administración de portafolios, vamos a poder ver cómo no solamente vamos a ver los retornos hacia el futuro, pero recuerden, vamos a hacer unos ejes catalizadores de innovación a través de incorporar este tipo de activos dentro de nuestras inversiones.